hace un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la V. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Cartagena de Indias, la capital del departamento de Bolívar, donde hoy se aplicó la vacuna número 2 millones en nuestro país. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También llevando el mensaje incesante de todos los días del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance sobre los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país para el día de hoy. Colombia llega a lo largo de esta pandemia, desde el punto de vista agregada, a 12.677.011 pruebas realizadas y se han registrado 2.397.731 casos positivos. También quisiera destacar que el día de hoy se ha llegado a la cifra de 2.279.840 recuperados. Hoy fueron 5.931 y seguimos por encima del 95% de recuperación. Los casos activos han tenido leves aumentos en los últimos días y se ubican en 46.423. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en domicilio, el 0.4% ha tenido algún tipo de hospitalización y el 0.09% ha tenido tratamiento en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que hoy se procesaron 47.242 pruebas y se registraron 7.952 casos positivos para una positividad del 16.8%, donde el 80% de estos casos nuevos estuvieron concentrados en 5 municipios. Hoy también se han registrado 176 fallecidos por COVID-19. Hay algunos registros de días anteriores. Le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestras oraciones y también, obviamente, nuestro sentimiento de compañía en estos difíciles momentos. Quisiera también destacar que el 64.7% de estos casos fatales se presentó en 5 municipios. Algunos indicadores internacionales también nos muestran que a lo largo de toda la pandemia el mundo llega a 127.987.404 casos. Los casos activos son 22.074.871. Los recuperados son 72.610.560. Y los fallecidos en todo el mundo son 2.797.124. Empezamos nuestro espacio también con un caso. Orlando Caballero nos cuenta cómo fue afectado por esta enfermedad, cómo la sortió, cómo salió adelante y cuál es la recomendación que le quiere compartir a las familias colombianas. Orlando Caballero, 42 años, médico internista, recuperado de COVID-19. Cree que se contagió en medio de su labor. La posible fuente de contagio, pues, seguramente es mi labor, ya que desde que empezó la pandemia en el 2020, siempre he estado atendiendo en el servicio de urgencia a los pacientes con síntomas respiratorios y muchos de ellos positivos para COVID-19. Temía contagiar a sus seres queridos. El mayor temor de nosotros como trabajadores de la salud, traer la infección a la casa y que nuestros seres queridos como esposa, padre, hijos, se vean afectados y que la evolución
sea una evolución inesperada. Los fuertes síntomas lo llevaron a una UCI. Acudí a una de las clínicas de la ciudad a través de mi EPS. Ahí fui hospitalizado. Al segundo o tercer día de estancia hospitalaria, la dificultad respiratoria fue mayor. Fui ingresado a la unidad de cuidados intensivos, donde requerí de ventilación mecánica, o sea, me colocaron un ventilador artificial durante 9 días y estuve en un coma inducido para poder estar en sincronía con el ventilador. Hace un llamado a la responsabilidad. La invitación a la población es que acaten las medidas instauradas por el gobierno, las medidas instauradas por la OMS, que básicamente es el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos, evitar las concentraciones masivas y, sumado a eso, llevar un estilo de vida saludable. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio también de recuperación. Y hoy quiero también compartirles un testimonio de vacunado. Hugo Arturo Vega tiene 78 años. Él también ha hecho parte de la población que recibe esa vacuna en esta política de la vida, que es la vacunación masiva en todo el territorio nacional. Que, como les decía, hoy ya llegamos al vacunado 2 millones y esperamos que hoy podamos decirle al pueblo colombiano que cumplimos esa meta de llegar al 4% de nuestra población. Veamos esta historia de vacunación que es un ejemplo de vida. Hugo Arturo Vega Arango, 78 años. Esta vacuna termine con este virus tan preocupante. Al ministro de Salud darle las gracias y esperar que lleguen más vacunas, y invitando a los que se vacunen, manden a vacunar. Es la única solución que tenemos para acabar con este virus. Que eviten las aglomeraciones, que no falte el tapabocas. Así no, invitando a todo el mundo a que se vacune. Es la única esperanza que tenemos. Buen testimonio el del doctor Vega. También quiero contarles a ustedes que en nuestro espacio hay una sección que la llamamos No Coma Cuento, donde nosotros queremos alertar a la población colombiana sobre noticias falsas. Nos hemos encontrado en las redes con que hay personas que se han quejado porque les han llegado unos correos falsos del Ministerio de Salud pidiéndoles datos para que se acerquen a vacunarse. En esto quiero ser claro, el Ministerio de Salud no manda correos pidiéndole a las personas ningún dato. Tenemos Mi Vacuna, que es un portal al cual se puede llegar para acceder a información y también hacer preregistro, y está por supuesto el registro que cada uno debe hacer ante su EPS, y si no tiene EPS, hacerlo ante la respectiva Secretaría de Salud. En estos casos donde se han presentado esos correos falsos, la alerta es para que no se presten a robos de identidad o captura de información personal. Por lo tanto, no hay que comer cuento a esos correos, y aquí está el mensaje. No coma cuento. Si a su correo electrónico le llega un supuesto mail del Ministerio de Salud agendándolo para vacunarse contra el COVID-19, no coma cuento. Se trata de información falsa que proviene de delincuentes informáticos. Usted ha sido agendado en el Plan Nacional de Vacunación. Hemos adjuntado su cita. Falso. Tenga presente que en el Ministerio de Salud no se agendan citas para la vacunación. Únicamente las entidades administradoras de planes de beneficios, de la cual hacen parte las EPS, los regímenes de excepción y otros aseguradores, son los encargados de asignar las citas. El paso a paso es el siguiente. La EPS le asigna a cada institución prestadora de servicios de salud la población a vacunar. Cada IPS contacta vía telefónica u otro medio a los pacientes para coordinar la cita. Posteriormente, la IPS agenda y le reporta a la EPS la población objeto agendada, y es la entidad promotora la que consolida y actualiza la información en el portal web Mi Vacuna. Finalmente, la IPS programa la aplicación de la vacuna, registra a los vacunados en el PAI web y carga el consentimiento informado.
A la fecha, el gobierno nacional avanza en la etapa 1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación. Ese es un mensaje muy importante y está con nosotros el señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, para hablar de esta política de la vida de la vacunación masiva. El viceministro Moscoso va a hablar con nosotros sobre cómo hoy llegamos también a esa importante cifra, cómo se sigue desplegando el monitoreo de la capacidad de vacunación en todos los territorios del país, y quisiera también que antes de escucharlo, ante las preguntas que nos han hecho muchos ciudadanos de cómo funcionan los ultracongeladores, cómo se tramita con esa tecnología, qué tipo de instrumentos tiene, por qué es tan importante, antes de escucharlo y hacer este barrido sobre el Plan Nacional de Vacunación, quiero que ustedes en sus casas conozcan en qué consiste, cómo opera esta capacidad de ultracongelamiento de algunas de las vacunas que se aplican en el territorio nacional. Actualmente, las vacunas que arriban al país están siendo transportadas desde el Ministerio de Salud y Protección Social hacia las entidades territoriales de manera segura y en óptimas condiciones de almacenamiento. Para este transporte se emplean cajas térmicas especiales para manejo de temperatura de ultracongelación y de esta manera se garantizan las temperaturas recomendadas por el fabricante. A la fecha, se encuentra consolidada la red de ultracongelación en 29 entidades territoriales del país, a las cuales hemos logrado llegar con vacunas con temperaturas de almacenamiento de hasta menos 70 grados. De esta manera podemos garantizar las condiciones técnicas y de calidad de las vacunas, tanto en el almacenamiento como en el transporte, para que se puedan aplicar 10 millones de dosis que se tienen acordadas con el laboratorio Pfizer, más las que lleguen a través del mecanismo COVAX. Las entidades territoriales que no cuenten con equipos de ultracongelación avanzan en la ejecución del plan de vacunación con vacunas en condiciones de refrigeración de +2 y +8 grados, logrando así la llegada de vacunas contra el COVID-19 a todos los departamentos y distritos del país. Señor presidente, señor alcalde, señor superintendente, colombianos, efectivamente los ultracongeladores son una parte importante de la estrategia del Plan Nacional de Vacunación. Existen vacunas que requieren algunas congelaciones con una característica especial. Ejemplo, la vacuna de Pfizer, que requiere un almacenamiento a menos de 70 grados centígrados. Estas vacunas llegan a los congeladores del ministerio en unas cavas refrigeradas desde donde el fabricante, de allí se distribuyen a todo el país. Esta distribución es hecha por personal calificado, por personal formado, con equipos de auditoría. Adicionalmente se hacen unas cajas térmicas especiales debidamente validadas por la Organización Mundial de la Salud, y durante su proceso de transporte cuentan con un elemento de seguridad que se llaman los data logger, que son unos elementos que miden la temperatura en todo momento del transporte, y con eso se verifica que lleguen a cada una de las entidades territoriales. Hoy ya contamos en 29 entidades territoriales con ultracongeladores para garantizar el almacenamiento, pero no solamente tenemos en estas entidades territoriales, en el resto del país seguimos avanzando en toda la consolidación de la red de 2 a 8 grados que permite el almacenamiento de las vacunas, de estas para periodos en sus momentos de aplicación y para otras vacunas. Seguimos avanzando en todo el proceso de vacunación, una vacunación segura y eficaz, presidente. Muchas gracias, viceministro Moscoso. Y también hablemos de la llegada de este número tan importante, la vacuna número 2 millones, que la aplicamos hoy aquí en la ciudad de Cartagena, en el Hospital Universitario del Caribe. Veíamos también un testimonio maravilloso de quien fue la primera vacunada de esta tanda después de los 2 millones, con la que esperamos llegar al 4% de la población, cerrando el día de hoy. Así que me gustaría, antes de que usted nos hable sobre esta cifra, que conozcamos esta historia de doña Elizabeth, una historia muy linda, una historia de vida donde ella, que estaba temerosa, fue convencida por todo el personal de la salud en compañía de su hijo. Estos son testimonios de vida de vacunación masiva. Yo tenía miedo de vacunarme porque estaba enferma. Me siento alegre, sí. Mis hijos me están cuidando porque ellos me cuidan por la enfermedad esa. Y yo no quiero abrazar a mis nietos con tranquilidad, y con la vacuna me siento más
tranquila. Sí, señor presidente. El día de ayer completamos 1.965.000 personas vacunadas. Esto representó el día de ayer el número mayor de vacunas, 146.000 personas recibieron sus biológicos y seguimos incrementando. Eso nos permitió hoy llegar a esa cifra tan importante que nos llena de alegría, que son los 2 millones de personas, y esto nos va a permitir que el día de hoy o el día de mañana llegar a esos 2.082.000 personas vacunadas, que son el 4%, señor presidente, que usted se comprometió a tener vacunados en Colombia antes de finalizar el mes. Seguimos avanzando en esta estrategia, seguimos avanzando con el compromiso de todas las entidades territoriales, EPS, IPS, pero de todos los colombianos que están asistiendo a vacunarse. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso. Y yo lo quiero invitar para que atendamos también preguntas de la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cuál es la primera pregunta de hoy? Mi nombre es José Manuel Tuta y mi pregunta es, ¿cuándo vamos a tener en nuestro país carpas o campamentos de vacunación como lo hay en el resto de países? Gracias, José Manuel, por esa importante pregunta. De hecho, en este momento tenemos varios lugares del territorio donde se aplican vacunas intramuralmente y extramuralmente. De hecho, estamos haciendo planes generalizados en este momento en Providencia, Santa Catarina, ya lo hicimos en el Amazonas. Tenemos espacios como el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, que han sido adecuados con todo el sistema de salud, con la Secretaría de Salud de la ciudad, con las EPS, con las IPS, todos trabajando en este propósito nacional. Y claramente, en la medida que vamos llegando a más grupos etarios y lo vamos haciendo de carácter masivo, estaremos habilitando más plataformas o estructuras para llegar también a ese propósito. Viceministro Moscoso. Es importante tener claro que los campamentos o carpas o sitios masivos es una herramienta complementaria vital, pero la herramienta primordial sigue siendo el agendamiento en las IPS. El agendamiento permite que usted llegue con hora y cita predeterminada y ayuda a evitar aglomeraciones. Entonces utilicemos los dos mecanismos. Si a usted lo llaman y lo citan, utilice el mecanismo de agendamiento, pero si no se han podido comunicar o usted no se ha podido comunicar, utilice los mecanismos masivos que hoy están en gran parte del país. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Lorena Ulloa. Quiero hacer una pregunta. Finalmente, ¿qué ha pasado con la ivermectrina? En las redes sociales la recomiendan. ¿Sí se puede usar? Esa es una pregunta muy interesante y yo creo que, Alexander, va a dar que usted la conteste desde el punto de vista médico, porque primero tenemos que la Agencia Europea de Medicamentos no la recomienda. Tenemos muchas restricciones, hay muchas personas que en las redes sociales dicen que esa es la bendición. Bueno, pues no es tal. Digamos, eso no quiere decir que nosotros estemos siendo permisivos. No, nosotros tenemos claro que en este momento un uso clínico generalizado no se encuentra en nuestro país. Y adicionalmente, muy importante precisarlo, porque la Agencia Europea de Medicamentos no la recomienda. Pero me gustaría que fuera desde el punto de vista de lo que han dicho los expertos en salud, que le diéramos esa respuesta a Lorena, Alexander. Presidente Lorena, nosotros nos basamos en la evidencia científica y en las recomendaciones de los expertos y los organismos multilaterales, la OPS, la OMS, la Agencia Europea de Medicamentos y otras, no han encontrado evidencia suficiente que apoyen que la ivermectina tiene un efecto contra el COVID. Por eso el Gobierno Nacional no recomienda su uso. Esto mismo ha sido validado por el grupo de expertos. Es más, se han hecho estudios en el país y no permiten indicar al día de hoy que haya evidencia significativa de que su uso ayuda al tratamiento del COVID. Por eso no lo recomendamos. Así de claro, no está recomendada la ivermectina. Apreciada Lorena, gracias por la pregunta. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Bernabé López, de la ciudad de Sogamoso. Presidente, se han mostrado eventos con jeringas vacías. ¿Qué está pasando en esos casos? Gracias, Bernabé, por esa pregunta. Bueno, como decíamos, ya hoy superamos los 2 millones de vacunados, llegamos a esa cifra tan importante el día de hoy.
estos casos que se han presentado, por supuesto, son casos aislados dentro de un volumen tan importante de vacunas aplicadas, pero no por ello dejamos de ponerle toda la atención. Aquí está también con nosotros el superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizábal, y nosotros tenemos absolutamente claro que una vez se presentan esos casos, no solamente actuamos rápidamente para esclarecer los hechos y aplicar las medidas correctivas necesarias, pero también es muy importante que se haga una denuncia oportuna y por eso, gracias a esos casos de denuncias rápidas, se han podido prender las alertas y tener herramientas de carácter preventivo. Esas aplicaciones, obviamente, que se hacen en esos casos, ameritan también las sanciones correspondientes de la Superintendencia de Salud bajo su función de inspección y vigilancia. Viceministro Moscoso. Señor presidente, 2 millones de vacunas aplicadas, 4.000 equipos de vacunación, un proceso que tiene mucha carga de personal humano, un proceso complejo, un proceso que desafortunadamente a veces genera errores, pero a veces también genera hechos que son que ameritan todo el proceso de investigación, y es lo que estamos haciendo. Pero la invitación a los colombianos, nuestro proceso de vacunación se hace con personas calificadas, con personas con alta experiencia, con personas seguras, y es un proceso muy confiable. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Johan Linares y mi pregunta es ¿cómo se está llevando a cabo el plan de vacunación en las zonas donde el orden público está alterado? Gracias, Johan, por esa pregunta. Nosotros estamos trabajando no solamente con gobernadores, alcaldes, sino con toda la fuerza pública para llegar a todos los rincones de Colombia donde tiene que hacerse presente el Plan Nacional de Vacunación. Como lo dijimos en días pasados, ya habíamos llegado a más de 1.000 municipios en Colombia cuando se ha hecho todo este despliegue. Claro, en algunos con mayor intensidad, otros con menos, pero hemos llegado prácticamente a más del 90% de los municipios de nuestro país. Y lo hemos hecho porque hay logística y articulación, tanto con las autoridades locales como con la fuerza pública. Viceministro, ¿usted quiere agregar algo sobre eso? No, señor presidente, yo creo que estamos trabajando, 1.097 municipios llegamos con el jornada de vacunación y seguimos trabajando con las comunidades y con las fuerzas militares para llegar a todos los rincones de Colombia. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Hernán Rojas y mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno nacional para combatir las noticias falsas? Gracias por esa pregunta, Hernán. Estamos llevando este mensaje todos los días, trabajando con los sistemas de información a nivel territorial. Esta sección que les mostrábamos hace un rato, No Coma Cuento, para denunciar esas noticias falsas y poderle llevar siempre información confiable a los colombianos. Y de hecho esa ha sido una de las características de prevención y acción, llevar información veraz todos los días, basado en la ciencia, con los expertos, con la OMS, con la OPS, gobernadores, alcaldes, hacer todo este trabajo institucional para llevar información confiable. Y por supuesto, una vez se identifican, alertamos y actuamos a través de todos los sistemas institucionales de comunicación. También quiero contarles a todos ustedes que hoy está con nosotros, como lo dije antes, el señor Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal. Doctor Fabio, algo muy importante, Hospital Universitario del Caribe, donde se aplicó hoy la vacuna número 2 millones. Estábamos con doña Elizabeth. Y el mensaje también que veíamos de ese gran personal médico y todo el personal de apoyo, esa felicidad que ellos tienen de ver el hospital trabajando en funcionamiento. Hemos tenido además un gran interventor y a mí me gustaría, doctor Fabio, que usted hablara sobre este evento hoy, el vacunado 2 millones, pero en una institución donde hemos trabajado con el gobernador, con el alcalde, para que su servicio sea de excelencia y la intervención que se ha hecho, que ha tenido además un momento de auge en inversiones fundamentales durante la pandemia, pues también refleja cómo lo que antes era una especie de institución tomada y caracterizada por la desesperanza, hoy es la alegría, la eficiencia y el excelente compromiso de todos sus trabajadores. Lo escuchamos. Presidente, muchas gracias. Un saludo especial a usted, al viceministro y al alcalde. Como usted lo dijo, su presencia hoy, presidente, en el hospital reafirma ese compromiso del gobierno, no solamente por salvar esta entidad, sino también por salvar toda la red hospitalaria. Desde la superintendencia estamos demostrando con hechos, presidente, que las instituciones sí se pueden salvar. Esas instituciones que no cumplían, que usted me ha pedido el favor de que las salvemos, este es el gran ejemplo. Y quiero contarle, presidente, que el Hospital Universitario del Caribe es una institución que ha vuelto a ser un hospital de referencia en la región. Y es el claro ejemplo del éxito, del trabajo articulado, de la voluntad, presidente, de la gobernación, del ministerio, del distrito, de la empresa privada y sobre todo de todos los profesionales, de ese talento humano, presidente, que usted hoy vio tan empoderado en ese hospital. Este hospital, presidente,
es la muestra clara de que la superintendencia y de que las intervenciones de la superintendencia sí ayudan a corregir el camino de la salud en las regiones. Desde hace un año, presidente, cuando inició la pandemia, este hospital creció un 800% las unidades, la capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo. Este hospital, por ejemplo, presidente, ha recuperado más de 37.000 millones de pesos en cartera. Ha logrado disminuir en sus indicadores financieros esa deuda de contratistas en 19.000 millones de pesos. Presidente, algo muy importante, teníamos 4 pisos totalmente abandonados. Hoy son 2 pisos que recuperamos completamente. 383 camas nuevas en diferentes servicios tiene el hospital. Y recientemente estamos trabajando en el piso 5º, presidente, donde tendremos 36 cubículos de unidad de cuidado intensivo totalmente nuevos. Y como usted lo pudo ver, presidente, hoy hay un talento comprometido. Recuerde, este es un hospital universitario en donde los estudiantes forjan sus sueños, donde hay profesores, un hospital que hoy está dándole esperanza a esta región. Y créame, presidente, le vamos a devolver este hospital a los bolivarenses y a los cartageneros en las mejores condiciones, con todos los pisos habilitados y con todos los servicios funcionando. Hoy tenemos la nómina al día, los contratistas al día. Me parece un esfuerzo increíble que hemos hecho desde el gobierno, con el departamento y con el señor alcalde. Presidente, algo muy importante que quisiera decirle, aquí ha primado la bondad, la calidad humana en este hospital. Esta vacuna número 2 millones en Colombia, digamos que es una nueva inyección de confianza y de esperanza, no solamente en los hospitales, sino también la muestra en que seguimos trabajando por la vida y la salud de todos los colombianos, presidente. Muchísimas gracias, superintendente. Y está con nosotros el alcalde de la ciudad de Cartagena, el doctor William Daoud Chamat. Alcalde, usted nos acompañó esta mañana y veíamos esa alegría de los funcionarios en lo que ha sido además una gran intervención. Cartagena está avanzando en varios propósitos. Vacunación masiva. Vemos Cartagena, departamento de Bolívar, siendo uno de los lugares líderes de Colombia. También reactivación segura. Usted me decía que hay una posibilidad de llegar a más del 60% de ocupación hotelera en la Semana Santa, pero con algo importante, la responsabilidad, el mensaje de autocuidado. Y algo que también usted señalaba, hay una conciencia clara también del impacto que han tenido los programas sociales aquí en la ciudad. Varias ocasiones hemos estado con usted en los barrios y hemos visto en Nelson Mandela, en Colegio, en San Francisco, cómo la comunidad ha sido beneficiaria de ingresos solidarios, también de la devolución del IVA. Así que me gustaría, alcalde, que habláramos de estos temas y también aprovecho esta ocasión para reiterarle el mensaje que esperamos rápidamente el apoyo de Findeter también para que Trascaribe siga prestando oportunamente su servicio a la comunidad. Lo escuchamos, alcalde Daoud. Muchísimas gracias, señor presidente Iván Duque, señor viceministro de Salud, el doctor Alexander Moscoso, señor superintendente de Salud, doctor Fabio Aristizábal. Un cordial y anticorruptivo saludo a ustedes y a todos los colombianos. En efecto, señor presidente, para contribuir con la reactivación segura de nuestra ciudad, contamos con cerca de 27.000 hogares que han sido beneficiarios del subsidio de ingreso solidario. Estas familias hacen parte de los sectores más afectados por la pandemia y no cuentan con ningún otro ingreso para su subsistencia. Este subsidio, sin duda alguna, genera un gran impacto, sobre todo en ciudades como la nuestra, donde la principal actividad económica, el turismo, se ha visto gravemente afectado durante esta época. Gracias a Dios ya se está reviviendo. Hasta el momento hemos logrado beneficiar con 12 pagos a los cartageneros con una suma de más de 16.000 millones de pesos distribuidos desde el inicio de la pandemia. Del mismo modo, con el beneficio de la devolución del IVA, hemos podido apoyar a cerca de 8.000 familias beneficiarias que hacen parte del programa Familias en Acción y se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Desde el gobierno distrital agradecemos estas iniciativas del gobierno central y pedimos que se extiendan en el tiempo para no suspender el apoyo que tanto necesita nuestra ciudad. Desde acá seguimos apostando a fomentar la formalidad laboral, especialmente a través del programa de apoyo al empleo formal liderado por el gobierno nacional. Es bien sabido que Cartagena es la ciudad que menor tasa de desempleo tiene en Colombia, pero el 70% de ese empleo es empleo informal. En cuanto a la reactivación económica,
con foco en nuestra principal fortaleza, que es el turismo aquí en Cartagena. La temporada de Semana Santa que se avecina nos augura gran cantidad de visitantes. Señor presidente, le confirmo que estamos preparados para atender esta temporada con seguridad y control. Ya iniciamos desde hace varios días un programa para la bioseguridad, para inculcar el mensaje a todos los visitantes. Tenemos personal en el aeropuerto, en terminal de transporte, en los hoteles, en las playas, listos para prestar la atención a los turistas, para socializar el mensaje, seguir dándole que le quede claro a todo el mundo, tapaboca, distanciamiento y todas las medidas de bioseguridad que ya los colombianos conocemos bien. Señor presidente, nuestros indicadores de ocupación para atención médica son sobresalientes y seguiremos en esa línea. De hecho, Cartagena creo que de lejos es la ciudad que mejor números ha tenido hasta el momento en el manejo de COVID. Mientras otras ciudades están prácticamente desbordadas, en Cartagena estamos alrededor de 50% de camas UCI, lo cual brinda seguridad a todos los visitantes que nos van a llegar para esta Semana Santa. Y en efecto, se espera una ocupación de 65% o más en la ocupación hotelera de esta Semana Santa, lo cual será un gran alivio para nuestro sector formal del turismo. Y es que no solo son los hoteles, son los restaurantes, los bares, los vendedores ambulantes, la gente, los guías, de todo. Y por último, señor presidente, le quiero agradecer el mensaje que acaba de dar respecto de Transcaribe con la línea de crédito que está abriendo nuevamente Findeter, una línea que tuvo en vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado y que lastimosamente solo una de las 7 ciudades capitales que tienen sistema de transporte masivo accedió a ella. Nuevamente lo están reabriendo con una suma cuantiosa, según me informaron en el Ministerio de Hacienda, 800.000 millones de pesos para las 7 ciudades, cosa que se los agradece mucho, señor presidente. Y ya para finalizar, le quisiera mandar un mensaje a todos los cartageneros que están viendo esto, y ese mensaje es: tu papá te quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Usted siempre le manda ese mensaje cariñoso aquí a la población de esta ciudad histórica y heroica. Y está con nosotros también el alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Daniel Quintero. Alcalde, muy buenas noches. Sabemos también todas las medidas que se han tomado de prevención en la ciudad de Medellín de cara a la Semana Santa. Avanza también el proceso de vacunación masiva en la capital antioqueña. También vemos la coordinación con la gobernación, con los alcaldes del área metropolitana, justamente para que logremos contener presión sobre las unidades de cuidado intensivo, pero muy importante también el mensaje de esta prevención necesaria, la vacunación masiva y también que la ciudad de Medellín no ha dejado de reactivarse. Lo escuchamos, alcalde. Señor presidente, muchas gracias por esta oportunidad, una oportunidad para enviarle un mensaje a todos los ciudadanos, no solo de Medellín, sino de Colombia. La pandemia no ha pasado, estamos en una carrera vacunando a toda velocidad, pero hay gente confiada. En especial, señor presidente, encontramos muchas familias. En Medellín hemos vacunado, hemos puesto 157.000 vacunas. Y pasa que a veces había familias que se estaban cuidando mucho porque tenían un abuelo de 80 años, 85 años en la familia. Y una vez lo vacunaron, a veces incluso sin la segunda vacuna, y se fueron de fiesta. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que hay gente llegando de 30, de 35, de 40, de 50, de 60 años a cuidados intensivos. Todos tenemos que cuidarnos. Esto no es solo medidas restrictivas, porque si nos quedamos solo en medidas restrictivas, pues esas también se van agotando. Necesitamos mucha conciencia, mucha disciplina social y aguantarse un poquito el gusto. Ya las vacunas, nosotros tenemos ya en la ciudad, ayer nos llegaron 30.000 vacunas más. Tenemos 189.000 que ya nos habían dado, eso nos da casi 219.000 vacunas. Y pues este fin de semana, el fin de semana de Semana Santa, vamos a estar vacunando. Hay por ahí un mito de que no va a haber vacuna este fin de semana. No, nosotros no paramos. Hemos estado trabajando no solo en el coronavirus, también en las lluvias que han sido muy fuertes en la ciudad, como en varias ciudades de Colombia. No hemos parado de trabajar y por eso vamos a seguir vacunando. Vamos a abrir desde el próximo lunes, adicional a todos los puntos que ya teníamos, 5 puntos más. Yo quiero, señor presidente, si usted me permite mencionarlos, porque
estos son muy importantes. La clínica de la 80, señor presidente, ahí vamos a tener un punto de vacunación. Esa clínica, con el señor viceministro, que aprovecho para saludar, a Juan Alberto Londoño, con quien hemos estado trabajando mucho de la mano y quiero agradecer, con el viceministro Moscoso, con el superintendente de salud, trabajando incluso para que esa clínica se quede para Medellín, que no se vuelva a cerrar. Y ahí, señor presidente, si usted nos da ese regalo a Medellín, le ponemos la clínica el Duque en honor a su papá, que fue gobernador de Antioquia. Entonces, para que sepa de una vez que ahí le dejamos el reconocimiento, pero queremos que esa clínica sea para Medellín y que eso no se vuelva a cerrar. Imagínense en estos tiempos una clínica de esas cerradas. Vamos a tener en el Iván de Bedú también un punto de vacunación, vamos a tener el ITM, vamos a tener el Pascual Bravo y vamos a tener a MOVA, centros masivos de vacunación que se suman a todos los privados y a todos los públicos que hemos puesto ya y que hacen que Medellín sea una de las ciudades más eficientes en vacunación. Tanto que a veces hasta nos quedamos sin vacunas porque vamos tan rápido que el viceministro Moscoso me dice, oiga, vaya un poquito más despacio o dígame para mandarle más vacunas. Y ahí nos acaban de mandar un buen contingente, entonces estamos contentos por eso. Estamos trabajando con toda, señor presidente, por Medellín, por Antioquia y por Colombia. Muchas gracias, alcalde. Yo creo que aquí estamos todos también comprometidos con seguir avanzando en estos propósitos, la prevención y la acción. La prevención, todos seguir cuidándonos, y yo creo que usted envía también un mensaje muy importante, y es que la vacunación no significa relajarse en ninguna de las medidas. Esto no ha terminado. El mundo sigue enfrentando esta pandemia y tenemos que avanzar con las medidas farmacológicas y con las no farmacológicas. Por supuesto, nosotros queremos seguir habilitando toda la infraestructura de salud, y aquí con el señor superintendente sabemos la importancia que tiene también esta clínica de la 80 en la ciudad y lo que significa también para atender masivamente a muchos pacientes de cara a este importante proceso. Así que muchísimas gracias, alcalde, y el mensaje también de las medidas de restricción que se han tomado, que están para contener la presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Así que seguimos trabajando también de la mano con Medellín, con Antioquia, en este importante propósito. Así que vamos a hablar ahora también de reactivación segura y de transformación social sostenible. Sé que nos han llegado algunas preguntas de la ciudadanía. ¿Qué pregunta tenemos? Señor presidente, una pregunta. ¿En qué consiste la transformación social sostenible? Pues esta pregunta es muy importante porque a lo largo de esta pandemia nosotros sabemos que hay dos contingencias que trae la pandemia. Uno, el sistema de salud. La pandemia afectó los sistemas de salud y por lo tanto aumentamos las unidades de cuidado intensivo, aumentamos la capacidad de hacer pruebas, desarrollamos la estrategia PRAS y pusimos en marcha el Plan Nacional de Vacunación, y nos toca seguir intensamente en este propósito, tener los recursos para avanzar en este frente. Y también es muy importante que valoremos todo lo que han sido los programas sociales para enfrentar a todas los efectos negativos que trae esta pandemia en términos de pobreza. Por eso, en esta pandemia creamos el ingreso solidario, por eso en esta pandemia creamos la devolución del IVA, por eso creamos el PAEF, por eso también creamos las líneas de garantías, el Fondo de Solidaridad Educativa, y todas estas medidas que han sido para proteger a los más vulnerables, a las personas que estaban más expuestas. Estas medidas las hemos tomado por 15 meses, 11 meses, pero sabemos que las vamos a necesitar por más tiempo, porque esta pandemia requiere que, así como avanzamos en los temas de salud con toda la constancia, también en todos los programas de atender a los más pobres, a los más afectados por esta pandemia, tenemos que hacerlo. ¿Y qué se busca con la transformación social sostenible? Como lo hemos dicho, ampliar el ingreso solidario en el tiempo, aumentar los montos, proteger a las familias más vulnerables, garantizar también los giros extraordinarios a los programas de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Busca también que nosotros tengamos la devolución del IVA, avanzar y aumentar también las familias beneficiarias, que tengamos la extensión del PAEF a lo largo del 2021, que tengamos también la gratuidad en la educación universitaria pública a través de Generación E para los estratos 1, 2 y 3, incentivar la contratación de jóvenes y, por supuesto, también alivianar la carga para la micro y pequeña empresa, donde está el 80% del empleo. Eso es la transformación social sostenible. Todos, de manera solidaria,
contribuimos a que nuestro país, así como lo hemos hecho solidariamente para enfrentar todos los efectos de la pandemia en salud, también lo tenemos que hacer para proteger a los más vulnerables y poder contrarrestar la amenaza que trae esta pandemia en términos de pobreza. Y justamente para hablar sobre la transformación social sostenible, pero a partir de los programas que se han creado en medio de esta pandemia y que atienden a la familia colombiana, nos acompaña el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Alberto Londoño. Y antes de escucharlo a él, yo quiero que todos los colombianos en sus casas puedan apreciar qué ha sido y cuál es el impacto que tiene Ingreso Solidario. El ingreso solidario ha llegado a más de 3 millones de hogares en 178 municipios del país. Este subsidio se convirtió en una de las ayudas más importantes para las familias en medio de la pandemia. ¿Qué es Ingreso Solidario? Es un esquema mediante el cual se entrega una transferencia monetaria de 160.000 pesos en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de programas sociales del Estado. ¿Cómo fueron identificados los beneficiarios? La selección fue realizada por el DNP teniendo en cuenta la información más actualizada de la base de datos del Sisbén, DPS, Mintrabajo, Minsalud y Minhacienda. ¿Cómo saber si soy beneficiario? El primer paso para obtener el subsidio consiste en verificar en la página web ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co si es beneficiario. Según cada caso, se podrá abrir una cuenta de trámite simplificado o digital, descargar una aplicación para el depósito electrónico o se determinará un canal de pago. ¿Cómo consultar si llegó mi pago de Ingreso Solidario? A los beneficiarios se les informará a través de mensaje de texto que ya pueden cobrar este giro. ¿Cómo avanza el programa? Desde este jueves 25 de marzo, los usuarios bancarizados pueden cobrar los 160.000 pesos correspondientes al pago 12 y desde el próximo 12 y hasta el 30 de abril, los hogares no bancarizados recibirán 320.000 pesos del acumulado de los pagos 12 y 13 en los puntos de Supergiros y Aliados. Recuerde que el tercer giro se realiza por medio de las mismas entidades financieras que realizaron el primero y el segundo. Si tiene inquietudes adicionales, puede comunicarse a la línea gratuita nacional 018.000 95 1100. También puede comunicarse a las líneas de atención telefónica en Bogotá 595 4410 y 514 9626. También podrá consultar en el sitio web www.prosperidadsocial.gov.co. Esta es la importancia que tiene también Ingreso Solidario. Y viceministro, yo quisiera darle la palabra, pero también qué bueno que, así como vemos lo que ha sido el programa y esos millones de hogares que hoy beneficia, veamos el testimonio humano. Betsaida Beltrán, Soledad Atlántico, es una de las beneficiarias de Ingreso Solidario y ella nos cuenta lo que ha significado este programa para ella. Bueno, vivo aquí en un barrio, en mi casa, me dijeron que era beneficiada, yo dije, bueno, gracias a Dios salí beneficiada, Ingreso Solidario, y dije, Dios mío, Señor, dame esa bendición, que lo que primero voy a comprar es la lavadora, que yo no la tengo, gracias a Dios me vino 1.440.000, le di a mis hijos que no tenían para la comida, compartí con ellos, les di su poquito, y ya ahora último recibí 320, compré la estufa. Le doy gracias a Dios y al presidente por la ayuda que él me ha dado. Vemos este caso, viceministro Londoño. Hablemosle rápidamente a la familia colombiana. Vamos a hacer esto bastante conversado sobre estos programas sociales, sobre la urgencia que tienen y cómo estos programas han venido respaldados a través del Fondo de Manejo de Emergencias que creamos el año pasado para atender esta contingencia. Este programa Ingreso Solidario va hasta el mes de junio. Nosotros queremos, a través de la transformación social sostenible, extenderlo y, como podíamos ver en esta imagen, son millones de familias que, al igual que Betsaida Beltrán, necesitan esta ayuda económica para salir adelante. Lo escuchamos, viceministro, y hagamos ese barrido general de estos programas. Presidente, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Yo partiría por decir una cosa. Lo primero que hizo el gobierno nacional fue entender la magnitud de la emergencia. Y entender la magnitud de la emergencia significaba crear un fondo especial, como usted lo dijo, el FOME, Fondo de Mitigación de la Emergencia,
para asignar unos recursos específicos que tuvieran un tratamiento especial, que pudieran tener una trazabilidad y que pudiéramos tener todos la transparencia de decir, estos recursos se asignaron a la mitigación de la emergencia. Y se asignaron a 3 objetivos específicos. Todo el tema de salud que usted ya mencionó, en el que nos gastamos 14 billones de pesos comprando vacunas, adecuando UCIs, teniendo todo el tratamiento médico que requieren las personas. El segundo y muy importante es la protección de las personas más vulnerables. Ahí lo más importante que hicimos fue crear el programa de ingreso solidario, que todo el mundo reconocer el éxito, que en menos de 2 meses llegamos a 3 millones de hogares, cuando el programa más grande que existía en el país, que era Familias en Acción, había llegado a 2.6 millones de hogares en 20 años. Nosotros en 2 meses llegamos a 3 millones de hogares y llegamos para ayudarlos, para asistirlos. Y como lo mencionaba la señora Betsabe, en algunos casos nos pudimos demorar unos días en llegar, pero llegamos con la totalidad de los recursos. Si tenía derecho a los recursos desde marzo y llegamos en abril porque no la encontrábamos, o en mayo o en junio, juntamos todos esos recursos y hubo personas que pudieron comprar, como ella decía, la lavadora. Eso es muy importante. Pero había otro tema. Nuestros programas existentes eran de pagos bimensuales. Y nosotros dijimos, en esta emergencia no podemos darles pagos bimensuales, tenemos que atenderlos todos los meses. Duplicamos todos los programas ordinarios que teníamos. Con eso, en esa atención de la población más vulnerable, llegamos a cerca de 6 millones de hogares. A cerca de 6 millones de hogares con los programas sociales. Y lo más importante, además de que llegamos a cerca de 6 millones de hogares, les llegamos mes a mes. Los ayudamos con un ingreso de 160.000 pesos mensuales en el caso de ingreso solidario y comprometimos, presidente, y creo que es lo más importante, nosotros hemos comprometido más de 11 billones de pesos a lo largo de la emergencia. 11 billones de pesos nos ha costado atender todos esos programas solidarios para la población más vulnerable. ¿Y qué es lo que queremos? Lo que queremos es mantenerlos en el tiempo. Pero eso nos implica que necesitamos 11 billones de pesos todos los años adicionales para poder darle a estas personas esas ayudas y que no pierdan las condiciones de vida que habían alcanzado y que han mantenido gracias al ingreso solidario. Creemos que es muy importante que podamos extenderlo en el tiempo, que podamos ayudar a estas personas de la forma más responsable y es con la solidaridad, como usted lo decía. Y el último grupo de los recursos, y no menos importante, sino tal vez incluso más importante, fue que ayudamos a 4 millones de trabajadores, más de 140.000 empresas. De esas 140.000 empresas llegamos, presidente, el 97% eran entre medianas, pequeñas y microempresas. A más de 4 millones de personas, con 6 billones de pesos que les hemos dado para mantener el empleo. Y creemos que todos estos programas, en mitad de la pandemia, debemos mantenerlos, debemos reforzarlos y debemos, entre todos, contribuir a que podamos tener estas personas en esas condiciones, preservar el empleo, preservar el crecimiento y las condiciones de las personas que entraron en vulnerabilidad. Muchísimas gracias, viceministro Londoño. Y antes de continuar rápidamente con esto, a mí me parece muy importante que ese programa al que usted hace referencia, que es el PAEF ha subsidiado 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para, como usted lo decía, casi más de 4 millones de trabajadores que están en cerca de 179.000 empresas de nuestro país. Ese programa ha sido un programa sin precedentes en Colombia y necesitamos también que a lo largo de este año 2021 tengamos esa herramienta. Por eso me gustaría que todos los colombianos vean cuál ha sido el alcance y el impacto del programa de apoyo al empleo formal. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 fue la creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF y así garantizar el ingreso de los trabajadores colombianos. ¿Qué es el PAEF? Es una iniciativa diseñada para entregar recursos a los empleadores que en medio de la crisis apostaran a la conservación del empleo. Este apoyo económico, creado en mayo de 2020, se enfocó en entregar el 40% del salario mínimo por trabajador y luego se extendió al 50% para brindar protección especial a las mujeres y a los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo, la gastronomía, el arte y la recreación. Es decir, 454.000 pesos por cada trabajador postulado. Los logros.
A la fecha, con el PAEF se ha protegido el empleo de 4 millones de trabajadores, de los cuales el 41,6% fueron mujeres y el 58,4% restante fueron hombres. El PAEF ha llegado a más de 142.000 empleadores beneficiados, a quienes el gobierno les ha desembolsado 6,4 billones de pesos en 10 ciclos de postulación. El impacto social del PAEF se observa en sus resultados. El 97,8% de los empleadores beneficiados corresponden a las micro, pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría tienen entre 10 a 200 empleados en sus nóminas. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca han sido los lugares que históricamente han registrado mayor protección de empleos, con 3,16 millones de trabajadores cobijados por el PAEF, es decir, el 79% del total general. El programa de apoyo al empleo formal PAEF es una herramienta para avanzar en la reactivación de la economía y en la protección de fuentes de trabajo, una herramienta que se traduce también en la transformación social sostenible del país. Gracias, viceministro Londoño, porque aquí veíamos también a profundidad el alcance de estos programas y por eso protegerlos, así como proteger la devolución del IVA, es fundamental. Nos acompaña también el director de FEDESarrollo, uno de los centros de pensamiento más destacados de nuestro país, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Luis Fernando, sé que estamos contra el tiempo, pero yo quisiera también que usted le hablara a los colombianos de los análisis que ustedes han hecho sobre la importancia de estos programas y la necesidad de mantenerlos toda vez que la pandemia lo requiere. Y además vemos que en el mundo los estragos de la pandemia continúan. Por lo tanto, así como tenemos que hacer prevención en materia de salud, tenemos que hacer prevención y acción también para proteger a las personas más pobres, más vulnerables de nuestra población. Así que le doy la palabra al doctor Luis Fernando. Presidente, muchas gracias. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Pues mire, la pandemia, por supuesto, tuvo un impacto muy negativo, no solamente en materia de crecimiento económico. El año pasado la economía se contrajo un 6,8%, sino también nosotros estimamos que hubo un aumento en la tasa de pobreza del 35,7% al 41,9% el año anterior. Esto en plata blanca quiere decir que cerca de 3 millones de colombianos ingresaron a la condición de pobreza. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Diría muy rápidamente los 3 elementos fundamentales. Lo que usted destacaba ahora y que también habló el viceministro de Hacienda, que tiene que ver con esa creación de este programa de ingreso solidario, cerca de 3 millones de hogares beneficiados con entregas de 160.000 pesos mensuales. Eso es muy importante para mantener ese ingreso en una etapa que fue muy difícil desde el punto de vista no solamente económico, sino también en materia de empleo. El adelantamiento de la implementación de la compensación del IVA, que entregó 75.000 pesos bimensuales a cerca de 1 millón de hogares beneficiarios, ahora con la idea de ampliarlo esto a cerca de 5 millones de hogares, muy importante para también fortalecer el ingreso de estas personas más vulnerables. Y por supuesto todo el esfuerzo que se hizo en materia de los giros extraordinarios de los programas sociales ya existentes. Colombia tiene una larga tradición de cerca de 20, 25 años de construcción de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, y en cada uno de ellos implementaron giros extraordinarios que de nuevo permitieron de una manera muy oportuna fortalecer estos ingresos, especialmente a las personas más pobres y vulnerables. Déjeme, presidente, entonces le cuento cuáles son las cifras que tenemos nosotros desde FEDESarrollo de cuál fue el impacto de esos 3 elementos fundamentales desde el punto de vista de la política social. En materia de pobreza, nosotros estimamos que el año pasado estos programas que acabo de mencionar lograron reducir la tasa de pobreza en cerca de 2 puntos porcentuales. Esto es, en plata blanca, otra vez cerca de 1 millón de personas que a través de estos programas no cayeron en situación de pobreza. Le había contado al principio el presidente que nosotros estimamos 3 millones de hogares, es decir, estamos hablando de una reducción del 25%. Si no se hubieran hecho estos programas, estaríamos hablando de 4 millones de personas en condición de pobreza, que es un elemento muy importante. Y la otra parte tiene que ver con el plan de apoyo al empleo formal, un programa muy importante para incentivar el mantenimiento precisamente de este empleo formal, que le ha llegado a cerca de realmente casi 4 millones de empleados formales a lo largo de este programa, cubriendo, como usted lo decía, entre el 40 y el 50% de un salario mínimo, y ha sido fundamental. Usted recordará, presidente, que en abril estábamos hablando de 5,4 millones de empleos perdidos.
En enero, que las últimas cifras que publicó el DANE, estamos hablando ya de 1.6 millones de empleos perdidos. Es decir, se han recuperado 3.800.000 empleos y el PAEF, este plan de apoyo al empleo formal, naturalmente ha sido absolutamente esencial para el mantenimiento de ese empleo. Ojalá, presidente, en esta segunda etapa del PAEF se pueda focalizar aún más en los microempresarios, en aquellos que tienen menos de 10 trabajadores, que concentran una parte importante del empleo y que ojalá se pueda facilitar el acceso a un programa que ha sido fundamental en el mantenimiento del empleo, especialmente el formal. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando. Y claramente lo que se busca con la transformación social sostenible es que el principio de solidaridad nos permita a nosotros extender estos programas para los más vulnerables y también evitar estos embates que trae la pandemia. Por eso, el principio de solidaridad es el que tiene que guiarnos para que estos programas se mantengan en el tiempo, que lo podamos hacer y lo podamos hacer de manera sostenible, con responsabilidad y con los principios de eficacia, progresividad y equidad que demanda nuestra Constitución Nacional. Eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana estaremos con ustedes, mañana nuevamente a las 6 de la tarde, donde estaremos hablando de vacunación masiva y mañana vamos a hablar también de transformación social sostenible con los programas que nos han llegado muchísimas preguntas sobre el Fondo de Solidaridad Educativa que le ha brindado educación gratuita en medio de esta pandemia a cerca de 700.000 estudiantes. Nosotros queremos trabajar por esa gratuidad en los estratos 1, 2 y 3 en la Universidad Pública de Colombia y también del empleo juvenil. Por lo tanto, mañana también hablaremos de estos programas que se están encaminando desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ayudarle a las empresas de nuestro país a generar condiciones de empleo. Con esto los despido por el día de hoy. Les agradezco muchísimo siempre todo el compromiso del pueblo colombiano. Aquí los logros son de todos. 2 millones de vacunados es un triunfo de Colombia, de todo el país, en esta política de la vida. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los dejo con este mensaje de autocuidado en esta Semana Santa. Seguimos avanzando en las vacunas y contamos contigo. Solo con responsabilidad evitamos un tercer pico de COVID. Mientras avanza la vacunación, no bajes la guardia en el autocuidado. El tapabocas, los protocolos y el distanciamiento son la clave para reducir los contagios. Colombia cuenta con tu compromiso en defensa de la vida. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.